dar la bienvenida a todas las personas que están aquí hoy acompañándonos en nuestro espacio Estratos, donde ni estamos solos ni somos cuatro gatos. Hoy tenemos el placer de hablar con Kyrenia, que nos va a hablar un poco de toda su experiencia como activista. Y bueno, empezamos. Sí. Bueno, Kyrenia, gracias por darnos la entrevista. Sabemos que no eres muy de estar en redes, así que te lo apreciamos mucho más. A ver, vamos a empezar por algo bien sencillo. ¿Cómo tú empiezas a trabajar o acercarte al activismo, ¿no? ¿Y de dónde tú vienes? Tengo entendido que estudias psicología, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, gracias Tania y a Estar por la invitación. Sí, efectivamente estudié psicología. Sobre todo siempre digo que soy graduada en psicología, no psicóloga, porque no hice clínica. O sea, solamente los 3 meses que me tocaron cuando era estudiante. Y realmente lo que me gustó mucho fue la psicología social, o sea, trabajar en centros de investigación. De ahí viene mi formación, sobre todo, y el amor que le tengo al tema de estudios sobre juventudes, nacional e internacionalmente. Y bueno, básicamente trabajando en este centro de investigaciones de la juventud, tuve 2 situaciones familiares que fueron realmente las que me hicieron a mí repensarme como ciudadana cubana, como mujer, y por supuesto replantearme en ese momento muchas de las cuestiones que hasta ese momento para mí estaban ahí, pero no, digamos, no le tenía una crítica tan concreta como después lo pude hacer. Esas 2 cuestiones familiares, una tuvo que ver con mi madre y la otra con un hermano fallecido, y a partir de ahí ya mi posición realmente y mi pensamiento cambió. Lógicamente esto me trajo problemas porque comencé a ser más crítica con lo que estaba pasando a mi alrededor y tuve varios llamados de atención en ese sentido. Yo decidí irme. ¿Por parte de quién los llamados? Sí, por parte de atención del centro donde trabajaba. Bueno, parte del trabajo que yo llevaba tenía que ver con las investigaciones en disímiles temas de juventudes. Trabajaba el tema, por ejemplo, el tema de recreación, los veranos. Pude hacer algunas investigaciones que tenían que ver con este tema. Trabajaba en un proyecto que estaba vinculado a Naciones Unidas, sobre todo al PNUD, y a partir de ahí desarrollamos un proyecto a nivel nacional con instructores de arte en todo el país. Eso me permitió ver la riqueza de los jóvenes en otras provincias, incluso a nivel municipal, gente que se queda detrás, jóvenes que tienen talento desde el punto de vista artístico, pero que no hay muchas posibilidades. Y bueno, trabajamos el tema de la sexualidad, pero sobre todo el tema VIH. Eso lógicamente hizo sensibilizarme en todas las cuestiones que tenían que ver con este tema y particularmente de la situación que tenían algunos jóvenes al interior del país. Disculpa un momentico, ¿los 3 temas fueron primero trabajaste en uno, después en otro, o eran cosas que hacías a la misma vez? Sí, era realmente, estaba en un departamento que era Cultura y Sociedad, y ahí se tocaban los temas, dependía digamos, de la prioridad en cuanto a temas. Hice, por ejemplo, trabajé en una investigación que tenía que ver con la violencia en aquel momento, las definiciones conceptuales, ¿no? Trabajar desde ese punto de vista. Habían disímiles conceptos del término violencia, pero llevarlos adecuados al tema juventud. O sea, siempre trabajaban, dependía, como te decía, de la prioridad de la institución. Y a partir de ahí, dentro de esta institución, lógicamente comencé a tener problemas por ser más crítica. Estos llamados de atención que te dije no fueron para expulsarme, pero sí yo me sentía ya limitada y no respondían realmente a mis propias aspiraciones ya, más que todo personales, ni siquiera profesionales. Personales, aunque las profesionales también estaban, digamos, ya me las estaba cuestionando. Y a partir de ahí decidí salir. Tuve 2 años y medio sin vincularme a ninguna institución estatal. De hecho, nunca más regresé a ninguna institución estatal. Y bueno, por una amiga en común que sabía de mi situación, que era graduada de psicología, o sea que estaba prácticamente sin hacer nada intelectual, o al menos desde ese punto de vista, me contacta con Elizardo Sánchez,
que en ese momento dirigía la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, y a partir de ahí comienzo a trabajar en la comisión. Lógicamente, es un salto bastante grande, ¿no? Sí. Entre trabajar para el Estado, Exacto. a no trabajar, a trabajar con Elizalde, ¿no? ¿Cómo pudiste llevar ese...? Sí, bueno, te confieso, y esto se lo he dicho a varios amigos, que cuando yo comencé, o sea, esa primera entrevista que tuve en la comisión, allá en 21, entre 30 y 34, yo realmente no sabía de la existencia. Primero de Lizardo, o sea, había escuchado a lo mejor su nombre, pero no era nada que yo tuviera archivado, ¿no? En mi disco duro. Y menos de la comisión. No tenía ni idea, pero tampoco sabía el trabajo y lo que implicaba trabajar con Elizalde. Eso fue para mí una ruptura total. Una de las cosas que agradezco inmensamente al trabajar allí fue justo la posibilidad que me dio de interactuar con un mundo que no conocía desde, digamos, desde el estudio del derecho internacional. O sea, ahí tuve que estudiar mucho. Y sobre todo conocer la historia de Cuba que yo no conocía, la historia de personas que habían sido privadas de libertad desde el mismo 1959 que realmente no conocía. Y eso pasa mucho. A veces suponemos que viviendo en este contexto cubano muchas veces sabemos todo lo que pasa en el país y no es así, ¿no? Para eso, lógicamente, uno tiene que trabajar en formar y en divulgar lo que pasa. Y a mí me pasó perfectamente en ese tema. Ahí descubrí, o sea, todas las injusticias y cada una que se venían dando y que la comisión se encargaba de registrar mes por mes, año por año. Uno de los archivos para mí más ricos en toda la historia de la disidencia de la oposición cubana. Bueno, ahí me dediqué, primero fui como asistente de información. Trabajaba las listas de presos políticos, trabajaba el informe de detenciones de corta duración y otros tipos de represión que después fueron sumándose, ya no solo eran las detenciones, también ahí se sumó la violencia física, la violencia verbal, el hostigamiento, los actos de repudio, o sea que había una definición, comenzamos a definir las categorías de las que los activistas eran víctimas por parte de los represores, casi siempre por la seguridad del Estado. Yo de ahí aprendí y casi siempre hablo del término policía política. Realmente para mí esa es la función que cumple y no la seguridad tal nacional como se hacen llamar. Y ahí tuve encuentros reales y concretos porque la comisión era ese lugar donde convergían muchas personas, no solo disidentes ni activistas. También iban personas buscando asesoría legal y vinculados no solo al tema penal, social, de vivienda, de amparo filial, o sea, pasaban muchas cosas ahí adentro. Y eso lógicamente se fue adentrando en mí y llegó un momento en que me sentí muy afectada desde el punto de vista emocional. O sea, lógicamente uno cree que por ser psicólogo, exacto, uno cree que por ser psicólogo uno no se afecta también con este tipo de cuestiones que pasan alrededor. Ahí me enteré de una Cuba que yo hasta ese momento no conocía y que no había visto con la crueldad con que la había ahí. Por ejemplo, concretamente conocí una madre que iba abogando por la situación de un niño, no te voy a mencionar nombres, los recuerdo, van a ser muchos nombres, pero sobre todo para cuidarlos y protegerlos. Que el niño necesitaba una atención especializada justo por los problemas que había tenido de una mala praxis y que no lo habían atendido durante más de 10 años. O sea, ahí para mí eso fue como ya el detonante. Para mí, niños y ancianos, o sea, son dos cosas que para mí son intocables. Las personas vulnerables. Exactamente. El Estado está para eso. Para proteger, para tener medidas de control y de protección. Exacto. Y otro de los casos así puntuales que recuerdo fue una familia en Bejucal de disidentes, una familia del padre, la madre, los 2 hijos, y le entraron adentro de su casa, le cayeron a golpes a todos, incluyendo al niño que también tenía, el niño más pequeño que tenía un síndrome patológico.
y las imágenes todavía están, o sea, están en redes, y a mí me tocó la sensibilidad. A él, al padre, lo sancionaron, al hijo mayor y a la madre también. O sea, fue una situación para mí Ahí me di cuenta que no había nadie que escapara a la posibilidad de que ellos entraran a tu casa, por ejemplo, como lo hicieron a la fuerza, y que además fuera sometido a la violencia física y psicológica, además, que esto trae como consecuencia, que nadie lo ve desde ese punto de vista. Todo el mundo ve la parte evidente, que es la física o la verbal, pero nadie se acuerda que hay un efecto psicológico a corto, a mediano y a largo plazo. Y que es acumulativo, ¿no? Exactamente. Yo intenté en ese momento, estando dentro de la comisión, llevar a cabo un proyecto que tenía que ver justo con la asesoría desde el punto de vista psicológico. No fue tan funcional, bueno, primero porque justamente si vamos a nuestra historia, y yo siempre lo digo, esto es una tesis que la voy a mantener, que una de las primeras cuestiones que hizo la revolución al triunfar fue romper el núcleo principal del ser humano, que es la familia. Y cuando tú tienes un ser humano que no tiene esa red de apoyo, por supuesto que tienes una persona con incertidumbres, con miedo, con inseguridades, más las inseguridades que ellos como organismo represor hacen que las personas comiencen a tener. Y ahí viene el tema de la desconfianza, que es verdad que hay que tenerla muchas veces porque sabemos que personas que no vienen con buenas intenciones y se acercan a trabajar, pero ciertamente eso nos dejó en una situación de vulnerabilidad a la sociedad cubana y hasta hoy. Eso realmente se ve el prejuicio, lo perjudicial que fue que ellos sobre todo se apoyaran en esta teoría de la psicología soviética, sobre todo. Esa masa que tú guías, esos resortes, y cuando tú sabes como gobierno que tienes el poder utilizar esos mecanismos, lógicamente es la masa que hoy tenemos como Cuba, esta sociedad, que muchas veces nosotros mismos nos criticamos de por qué no hacemos más o por qué no rompemos con el miedo. Pero ahí hay que ver muchos factores, ¿no? Además, exacto, no solo tiene que ver con el valor o con la valentía en sí misma, también tiene que ver con cosas acumulativas ahí que para mí faltan que lleguen muchas nuevas generaciones y que puedan revertir realmente esos cambios. Y que si entiendo bien lo que estás diciendo, es el resultado de un trabajo de décadas con psicólogos, con sociólogos, donde ellos están buscando ese resultado. Exactamente. Pasivo, de miedo, de... Sí, una sociedad inerte, como lo ha sido la cubana, excepto algunos focos muy puntuales, hablo de los años 60, 70, ya en los 80 se vio más, por suerte, en los 90 con la crisis, lógicamente hubo un despertar mayor, y ya en los 2000, bueno, todos somos consecuencia de esta nueva generación de activistas de la sociedad civil, somos consecuencias de este tema. Entonces para mí la comisión fue eso, fue una escuela de muchos aprendizajes, fue un lugar donde me permitió además tener contacto con muchas personas en el país. Llamaban, te puedo garantizar que en el día recibíamos más de 80 llamadas, no solo de presos políticos, de activistas, de personas buscando asesoría, y lógicamente ahí yo interactuaba con estas personas. Hay incluso activistas de lo mismo de La Habana, de Guantánamo, de Santiago, que conocen mi nombre, yo conozco sus nombres de tantas detenciones o de tanto hablar con ellos, pero nunca nos hemos visto personalmente. O sea, eso me ha pasado constantemente. Y gente con las cuales sentí una empatía tremenda para poder apoyarlo, ya no solo desde el trabajo que hacía en la comisión, también ya más personal, ¿no? Porque uno comienza a tener también este tipo de sentimiento, de ver lo que uno no ha vivido, pero que otros sí están viviendo, a ponerse en el zapato de ellos. Y bueno, eso me permitió tener relaciones con muchas otras organizaciones de la sociedad civil independiente cubana. Bueno, ahí se ve la gran necesidad que hay en Cuba de apoyo legal y la falta que existe de la población saber que tiene protección en las leyes, por eso me están entrando. Voy a hacer un pequeño paréntesis aprovechando que eres psicólogo, para ver si tendrías, basado en tu experiencia, algunas estrategias que tú hayas usado para quitarte todo ese peso de arriba como activista a veces, que uno tiene que cargar con las historias nuestras y con la historia de toda la gente que estamos ayudando,
o como estás diciendo tú, que vas oyendo sus cuentos, sus historias, y es como un peso, porque uno, como dices tú, te pones el zapato del otro, pero sigues caminando con ese zapato que es del otro. Sí. ¿Tienes algunas recomendaciones que nos puedas hacer? Esto es un pequeño paréntesis. Sí, bueno, de estrategia. Realmente no hay una fórmula. Y no hay, digamos, un mecanismo único. Eso tendríamos que tener en cuenta primero nuestra historia de vida, de dónde venimos, nuestra formación, pero sobre todo la instrucción. Eso también es importante tenerlo en cuenta. El apoyo familiar, eso es sumamente importante. La gente no sabe cuán importante es tener esa red de apoyo, que no solo hablo de la familia o sea, con vínculos sanguíneos, hablo de esa familia que uno se va construyendo en la vida, de esos amigos que uno llama hermanos, hermanas, o de esos tíos o tías, y eso es importante, contar con esos recursos, pero también con recursos personológicos uno mismo, ¿no? Tiene que ver con autoestima, con asertividad, los estoy diciendo como conceptos, pero realmente eso detrás tiene toda información, ¿no? que uno pone en función de esto. Y uno no sabe cómo va a reaccionar ante una situación hasta que no la vive. Y cada uno reacciona de diferentes maneras. Vuelvo y te repito, por esas cuestiones que hay detrás, que tienen que ver con las experiencias personales de cada uno. Entonces, ¿cómo sacarte ese saco? Sumamente complicado. O sea, uno se lleva el de uno, las vivencias diarias, el sentir que todo el tiempo, y esto pasa, o sea, esto pasa constantemente, la paranoia se vuelve una norma. Y uno luego con esos recursos que uno tiene, o esas personas, o va escuchando las historias de otras personas, y uno a partir de ahí se comienza a construir su propio, vamos a llamarlo andamiaje. O sea, uno se va poniendo esas capas, que a veces cuando la quitas te encuentras personas dulces, sensibles, amorosas. Sin embargo, cuando ves esa persona ya con todas esas capas, dices, esa es una tipa dura o ese es un tipo duro. No, o sea, es que uno se lo va construyendo para protegerse, uno mismo lo tiene que hacer, ¿no? Y eso también lógicamente lo tuve que hacer. Alejarme, que no es sencillo, no es algo que uno pueda hacer lineal, y decir, ahí están los problemas, yo no los voy a resolver todos no están en mis manos, voy a aportar lo que puedo, no lo que me sobra, lo que puedo dar, lo que yo creo que vale la pena, y si de algo me sirvió eso, es decir, bueno, yo quiero trabajar en la formación de las nuevas generaciones. A partir de ahí fue que yo dije, yo me planteé esa meta, trabajar en la formación, no encontrarme jóvenes como yo que no sabíamos, por ejemplo, no es ser experto, pero al menos saber que tú tienes derechos que son reconocidos internacionalmente y que además acá te lo tienen que respetar y que además tienen que estar reconocidos, que uno tiene lugares a donde debe dirigirse, aunque no te escuchen la queja, no importa. O sea, ese tipo de cuestiones también yo creo que es parte de lo que hace que uno comience a ponerse, yo diría, las capas, como te digo, esas capas. Pero en el fondo todos somos vulnerables de, por ejemplo, de sentirnos mal por ciertos y determinados comentarios, sobre todo por calumnia, por lo que pasa constantemente, y además que te discriminen por tu género, por tu orientación sexual, por tu juventud, o por muchas razones, incluso como lo hacen, ya hablo en el plano de la policía política, del gobierno y de las ya llamadas ciberclarias, ¿no? Esta última nueva generación de acosadores y de represores, que lo hagan de la manera más burda y más cruel con cualquier persona que ellos consideren que no le siguen el juego, y que además se oponen a un pensamiento que lógicamente ya no es funcional para nuestro país. A Ciberclaro vamos a dedicar nuestro espacio específico aquí. Esta conversación va para adelante y para atrás porque me están mandando preguntas, sí, entonces tengo que aprovechar, claro, antes de irnos muy lejos del tema. A ver, me preguntan aquí, nos mandan la pregunta, ¿cómo se traducían en acciones las investigaciones en los espacios de estudios de juventud y la comisión? Es decir, los dos espacios, ¿cómo se traducían en acciones las investigaciones que tú hiciste como psicóloga en esos espacios
digamos, oficiales Sí. o instituciones estatales, digamos, de centros de juventud, y cómo se llevaban, cómo se traducían en acciones en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, uno, aclaro que el centro le responde al gobierno totalmente, el centro donde trabaja. Por tanto, cualquier investigación que se hiciera ahí pasaba por el filtro del partido. Y mis colegas de entonces no me dejarán mentir que cualquier investigación que uno presentara, lógicamente tiene partes para presentar, y cualquier investigación que tú propusieras para llevar a cabo, si a ellos no le convenía un tema, una pregunta, un término, automáticamente era censurado. Entonces, por ahí ya venía una frustración, digamos, para los que han sido investigadores dentro de Cuba. Ahí viene la primera frustración. O sea, lo que quieres, las aspiraciones que tienes personales y profesionales, no las puedes lograr como especialista en la investigación. Eso es lo primero. Lo segundo, se suponía que estas investigaciones debían responder a supuestas políticas públicas de juventud. Por tanto, se hacía el trabajo y lógicamente ese trabajo se engavetaba, porque ¿qué políticas públicas responden hoy y hace 10 años atrás a los jóvenes cubanos? O sea, para mí, ninguna. Por tanto, lo único que hacía ver es que existía un centro de investigaciones que supuestamente hacía investigaciones de jóvenes para cambiar una realidad, pero eso realmente no pasaba. Era un bluff, como se dice en la calle. Sí, realmente es un bluff, exactamente. Y eso sí, le daba herramientas y le daba información al partido para saber, lógicamente, qué estaba pensando los jóvenes, cómo se movían los jóvenes, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus aspiraciones, cuáles eran sus motivaciones. Es decir, que los psicólogos que trabajan ahí estaban instrumentalizados. No, no eran solo psicólogos, Bueno, era un grupo multidisciplinario, lo mismo había sociólogos, graduados de Derecho, historiadores, o sea, se trabajaba en casi la mayoría de estos centros de investigaciones, que no es el único en el país, pero este particularmente era sobre juventud. Es un equipo que converge muchos tipos de profesiones, y lógicamente eso da una riqueza tremenda, pero una riqueza ¿para qué? Para que no se haga nada, para que se engaveten los resultados, o sea, entonces no tiene función. En cuanto a la comisión, o sea, la comisión no hacía investigaciones de corte juvenil, o sea, yo vengo a hacer investigaciones de corte juvenil no con el alcance, lógicamente, que tenía este centro, que está amparado por el gobierno, ya cuando comienzo a trabajar con la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Me hacen otra pregunta, están que no me está caliente esto. A ver, me están preguntando que en sentido general se puede hablar de alguna política pública y cómo tú defines las políticas públicas en Cuba y si existen políticas públicas de verdad. Bueno, ya decía que realmente para mí no existían políticas públicas que respondan a las juventudes, porque esa es la otra cuestión. Se trata de englobar a una sola juventud cuando hay muchas juventudes dentro del propio país. O sea, no es lo mismo la juventud o las y los jóvenes de Ciudad de La Habana, y ya voy a hablar provincial de La Habana, que la de Santiago, pero tampoco no es igual las y los jóvenes de San Miguel del Padrón, o sea, no son los mismos intereses que los jóvenes de playa. Entonces uno tiene ahí de alguna manera que ver las distinciones que hay, aunque puedan tener aparentemente los mismos intereses o las mismas aspiraciones. Siempre ahí detrás hay un componente de contexto, ¿no? Y eso es importante. Y de urgencia, ¿no? Y de urgencia también, exacto, y de necesidades, desde las básicas hasta las superiores, ¿no? Y como les decía, bueno, las políticas públicas, por ejemplo, para mí la más evidente es que los jóvenes querían espacios de socialización diferentes, como por ejemplo la Unión de Jóvenes Comunistas, que ellos se llaman ser la vanguardia de la juventud cubana, sin embargo, responden solamente a los intereses del Partido Comunista y no a los intereses de los propios jóvenes cubanos. O sea, si vas a la ley de asociaciones, la ley 54, si mal no recuerdo, nosotros como una organización juvenil pedimos legalizarlo, o sea, para trabajar desde la legalidad que nos permitían. Sin embargo, se nos rechazó el proceso.
Entonces, ¿dónde está lo de ser permisivo a la hora de permitir que los jóvenes y las y los jóvenes participen en espacios diferentes que no sea el que tú quieres, el que tú impones como gobierno y que a ti te conviene para controlar? Que hasta diseñas pensando en esas investigaciones de cómo controlar la juventud. Exactamente. Si fuéramos a ver a políticas públicas que hubiesen respondido realmente, por ejemplo, a los intereses de los propios jóvenes, habríamos pensado desde hace tiempo en quitar, bueno, ya ahora no están funcionando, pero en aquel momento, que yo fui una de las que estuve 3 años becada, se hubiesen quitado, por ejemplo, las escuelas de campo. Que es parte de la estrategia para separar la familia. Exactamente, y para tener controlado por edades a las personas, pero además allí dispones de tiempo para moldear a esos jóvenes o a esos adolescentes que se están convirtiendo en jóvenes porque ni siquiera se es joven todavía. O sea, se es adolescente, según la definición de UNICEF, incluso se es niño. Déjame hacerte una pregunta. Por ejemplo, en la comisión, ya en el trabajo tuyo como activista en la comisión y quizás otros grupos, que sería bueno también si me hablaras de que otros grupos han tenido la posibilidad de trabajar como activista. Allí ustedes han hecho algún acompañamiento psicológico, por ejemplo, han habido proyectos dentro de los activistas para acompañamiento psicológico. Bueno, este proyecto que te comentaba que lo hice trabajando en la comisión era justamente ese, el acompañamiento psicológico. Pero fue muy complicado con los activistas por la tesis que te comentaba de la desconfianza y de que alguien llegue, se siente contigo y te cuente sus problemas. O sea, es muy complicado, ¿no? Se necesita un nivel de rapport ahí, de confianza súper fuerte y no había ni tiempo, ni espacio, cuando te hablo, ni tiempo ni espacio físico, real, concreto, para eso. Tendría que hacer una llamada, sí la hice desde este punto de vista, y sí atendía a personas, pero sobre todo a personas que no eran ni opositores ni disidentes. O sea, lógicamente no se venía con digamos, el chip que ya teníamos los que estábamos de este lado de la oposición y la disidencia, y sí, lógicamente ellos sabrían más y había esa posibilidad. Sí, ese acompañamiento a madres, a padres. Con los niños trabajé hasta un punto, o sea, muy cuidadosa con ese tema, sobre todo teniendo en cuenta que había cuestiones que eran más para psiquiatras, y lo que hacía era remitirlos, ¿no? a que pudieran trabajar con alguien particular, no yo desde esta condición de disidentes, pero sí hice mucho acompañamiento de eso. Pero luego, y eso creo que es algo que se repite, es más complicado con los activistas, o sea, que se abran, es tu vida, es tu intimidad, son tus estrategias. Exactamente, claro. Y por eso, bueno, lógicamente yo no juzgué a nadie que no quisiera compartir algo, porque no era algo que yo sé que pueda hacerse fácilmente, ¿no? Uno necesita ese tipo de rapport y de confianza para hacerlo. ¿Qué otros grupos conociste? Por ejemplo, trabajaste con Cubalex, creo. No trabajaste con ellos, pero pues fueron grupos con los que... Sí, bueno, a Cubalex le agradezco infinitamente, además de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, le agradezco a Cubalex el aporte que me han hecho en temas jurídicos y de leyes. O sea, y lo digo sinceramente, para mí es una de las organizaciones que más importancia ha tenido dentro del país en la última década, que de hecho están cumpliendo ya van a cumplir 10 años ahora, sobre todo en la formación de los activistas. Yo lamento mucho, y lo digo sinceramente, que no se aproveche más, que los activistas dentro de Cuba no aprovechen más el trabajo y la experiencia que tiene Cubalex, no solo en leyes internacionales, porque a lo mejor la gente cree que solo trabaja con los mecanismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es que también el conocimiento que tienen de las leyes cubanas y de cómo uno puede, desde esas mismas leyes, hacer demandas, cuestionar, hacer, digamos, por ejemplo, el habeas corpus es uno de los mecanismos que hasta que Cubalex llegó acá en Cuba no se usaba, y justo el gobierno tuvo que adaptarse a tener, porque aún cuando lo tenía en leyes,
no lo implementaba. Y justo por todos los habeas corpus que Cubalex asesoraba a la mayoría de los activistas y a quienes no eran activistas, a usar este recurso, ellos se vieron obligados a abrir un departamento de habeas corpus. Entonces, para mí ese es uno de los grandes méritos que tiene Cubalex, pero no solo he trabajado con Cubalex, también he bebido de la experiencia de organizaciones como las Damas de Blanco, UNPACU, Convivencia con Dagoberto. O sea, la comisión me permitía relacionarme con muchas disímiles organizaciones y, bueno, lógicamente sus líderes, ¿no? Y eso realmente para mí fue muy importante para luego seguir, para luego ver qué se había hecho hasta ese momento, porque eso yo creo que también es una parte que muchas veces nos saltamos por la inmediatez, por la prontitud, por la vida que llevamos, ¿no? Del día a día, pero muchas veces uno tiene que ir para atrás y hacer análisis. ¿Qué me está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué puedo hacer realmente, qué no puedo hacer? Y no hablo de las trabas y de lo que sabemos que hace la seguridad del Estado. No, yo hablo de uno mismo, ¿no? Como activista. Entonces, el beber de esas experiencias, de esas personas que además sufrieron la prisión injustamente, y eso lo sabemos, y eso nunca se... O sea, no es un tema de debate, de cómo las Damas de Blanco fueron esa organización que visibilizó todo lo que estaba pasando dentro del país, no solo a nivel internacional, porque, repito, a nivel nacional, se puede preguntar por ahí y al menos se conoce que algo ha pasado en las provincias donde ellas han estado. Y de los movimientos que han ido surgiendo, lógicamente, por ver a estos líderes que han tenido un momento importante en el tema de buscar los cambios importantes dentro del país. O sea, sí, es una experiencia buena. ¿Y cómo tú, por ejemplo, has mencionado grupos que reciben unos ataques donde hay asesinato de la personalidad con sus líderes, donde se han creado prejuicios falsos sobre esos grupos? ¿Cómo tú, quizás me puedas a lo mejor contar, antes de conocerlos a ellos, qué tú pensabas a nivel general, no particular de cada uno de ellos, pero cuál era tu visión, digamos, de la disidencia o de la oposición y qué cambió, qué encontraste que era diferente cuando ya conociste a estas personas en vivo, ¿no? Claro. O en su trabajo? Bueno, yo, como creo que te comenté al principio, realmente no estaba empapada en lo que pasaba en la sociedad civil independiente cubana. O sea, sabía por comentarios de que existían organizaciones y le decían las organizaciones de derechos humanos. O sea, como si fuera como algo, sí, ¿no? Como si los exacto. derechos humanos Sí, fueran eso, yo creo que eso lo hemos vivenciado todos, ¿no? El coco. Y nada más hermoso que los derechos humanos y nada más humano que defender los derechos humanos, ¿no? Pero esos prejuicios que uno dice, bueno, si ellos que tienen el poder no permiten y dicen que además son personas con determinadas características, bueno, lógicamente uno se queda con una parte de la historia. Diferente es cuando ya comienzas a conocer, a ver que son personas de mucha valía, personas con una sensibilidad inmensa, porque cuando te pones a ver, las Damas de Blanco no solo estaban pensando en sus familiares presos, o sea, luego la lucha se convirtió para todos esos presos que estaban cumpliendo una injusta encarcelación. Entonces, yo creo que cuando los conoces y ves los valores que tienen, lógicamente eso te reafirma por qué te quedas haciendo el trabajo, que te quedas aunque pese, ¿no? Aunque sea y traiga todos los riesgos que lógicamente uno pasa acá dentro del país. Bueno, ya ahora quiero hablar un poco de nuevo me hablaste de todas estas agresiones que tuviste, todos los procesos que tenían personas que defendían lo que creían y lo que pensaban, ¿no? Yo quiero saber, después que tuviste todo eso, que son cosas tan difíciles, me has hablado de lo difícil que es absorber toda esa energía y todo eso, ¿por qué tú te has quedado trabajando como activista? ¿Por qué te sigue interesando? Sí. Bueno, tiene que ver con varias cuestiones. No son egoístas, que sean personales. O sea, si uno no comienza desde lo personal, para mí, o al menos en mi criterio, hay un vacío. Entonces,
Las motivaciones por lo general tienen que ser personales para que luego se conviertan en sociales y que sean y que alcancen la magnitud realmente que deban alcanzar, ¿no? Y personales porque primero a mí me gusta mi país, a mí me encanta Cuba, excepto su gobierno y su mecanismo, todo lo demás me encanta de mi país. Segundo, porque aquí tengo mi familia y para mí, como te decía, ha sido una parte importante de mi vida, o sea, de poder seguir. Ninguno es activista, o sea, no son activistas, pero han respetado mis decisiones y cuando he necesitado el apoyo ha estado. Entonces, para mí, eso cuenta. Y no creo que sea fácil, no lo creo, de los que se van y dejan atrás a sus familias, no lo creo, es un proceso súper duro y súper complicado, pero tampoco me gustaría irme y dejarlos atrás a ellos. Entonces, implica que estaremos acá el tiempo que sea necesario. Eso es por la parte personal. Por la parte profesional, a mí me encantaría ejercer mi profesión alguna vez dentro de mi país. O sea, perfectamente con ayudar a las y los cubanos, con cualquier tipo de situación que se les presente. Y cuando uno empieza, esto me lo decía un buen amigo, cuando uno empieza en esta carrera del activismo, o sea, yo creo que es como un bichito que está ahí y que no hay manera de que uno pare. O sea, no hay manera de que uno pare porque siempre va a haber injusticia. Incluso en las democracias, que son perfectibles, siempre va a existir una organización o deben existir varias organizaciones que defiendan particularmente algún derecho de algún grupo o sea, particular o los derechos humanos en sentido general. Entonces, me gusta trabajar el tema de los derechos humanos, me gusta contribuir, aunque sea con un granito, como te decía. Cada uno aporta lo que puede y lo que tiene. Y yo creo que esas también las metas que me he impuesto, de poder aportar un poquito más con la formación. Nosotros estamos felices porque nos hace falta más gente como tú, la verdad. En estos días, quizás para llevar esto al plano de hoy, han habido mucho, bueno, el ciberacoso, o sea, el acoso político ha existido toda la vida. Ahora con el uso de las redes sociales, que ha sido una herramienta que todos saben que ha ayudado muchísimo al activismo en Cuba, también ha surgido la figura de la ciberclaria, la famosa ciberclaria, y la práctica del acoso, del ciberacoso. Entonces, han habido muchos, se está convirtiendo en una epidemia casi, podríamos decir. Me gustaría que me hablaras un poco de lo que has visto, sobre todo me da la impresión que ha habido últimamente un énfasis muy grande en las mujeres activistas y en los afrodescendientes activistas. Claro, como si les molestaran esos dos temas que ellos pensaban que habían ganado ya. Pero, ¿me puedes hablar un poco de tu experiencia? Sé que has sido una de las personas que has sufrido ese ciberacoso directamente. Sí, antes de entrar al ciberacoso, bueno, el régimen como mismo ha mutado, o sea, yo creo que cada década comienza a cambiar y no para bien, lógicamente. También lo han hecho con sus métodos para reprimir a los activistas y a los periodistas y a toda aquella persona que no comulgue con sus preceptos, ¿no? Entonces, justamente en esta era donde ya el cubano tiene muchas más posibilidades de estar conectado y de hacer las denuncias que antes no se hacían, porque una de las cosas interesantes es que la gente cree que solo ahora este tipo de situación se ve. Me refiero a la represión, no a la represión en internet, eso te lo hablo un poquito más adelante, sino a la represión en sí misma. Siempre ha sido el método que ellos han usado. Y hay categorías, por ejemplo, que la Cubalex tiene bien definida, tiene 21 categorías, no te las voy a mencionar todas, pero y que nosotros lo hicimos en la comisión también de definirlas, de cómo te hostigaba y de cómo usar por ejemplo, a la familia, en el caso a las madres, a los padres, a los hijos, a los amigos, a las parejas, exactamente, y incluso a utilizar a tus colegas de organizaciones, ¿no?
que van supuestamente también con un ideal o una idea de transformar algo dentro y que realmente lo que van es a revertir todo el trabajo que tiene alguna organización, y eso ha pasado, que una buena organización ha colapsado justo por tantas personas que han entrado a lo que le llamamos los agentes. Entonces no es novedoso que ellos utilicen mecanismos para reprimir. Pero justo ahora, en estos nuevos años donde la tecnología en Cuba se ha abierto más, y sobre todo en tiempos de COVID, donde la gente está encerrado en su casa. Exactamente, lo que ha tenido ha sido a la mano el tema del internet. Bueno, ellos no han dejado esta otra parte porque siguen deteniendo arbitrariamente, siguen golpeando, siguen utilizando el método de amenazar a través de otras personas. Ahora se han sumado esta nueva ola de represión que tiene que ver justo con los ciberacosos, que no solo es denigrarte, o sea, desde cualquier punto de vista, también es aprovechar algún tipo de descuido o alguna detención para sustraerte la información del teléfono y luego hacer, como le han hecho, campañas a varios miembros de la sociedad civil que les han sacado fotos personales, íntimas y también manipuladas, porque no podemos pensar que solo es que las colocan, se las sacan y también las manipulan, ¿no? La descontextualizan, las fragmentan, exactamente. Entonces, esto lógicamente viene a ser una nueva forma y agresiva, por demás, para hacerlo. Que lo han hecho más con las mujeres y las mujeres afrodescendientes, eso es cierto. Basta mirar en las redes para ver el odio que ellos proyectan en todas sus publicaciones. Y la cuestión es la utilización de perfiles falsos, de nombres falsos. Lógicamente no dan su cara, porque detrás yo supongo que hay un equipo o hay gente que tampoco quiere dar su cara, porque también hay que pensar que ellos en algún momento tienen que tener miedo a que salgan sus rostros, que se le ponga rostro al que está detrás y al que hace este tipo de cuestiones. Uno tiene hasta vergüenza de lo que está haciendo. También. Como si, claro, vamos a darle solución. Pudiera ser. Pero bueno, y eso es un análisis ahí, pero por la manera en que lo hacen, o sea, no proyectan eso. Lo que tenga vergüenza, pásense para otro lado, por favor. Exacto. Entonces, yo creo que la situación es sumamente compleja, pero como mismo ellos tienen esa arma, entonces también la sociedad civil cubana independiente, por suerte, ha comenzado a usar también las herramientas que dan las redes sociales para hacer las denuncias que antes no se hacían y que antes no se visibilizaban como lo están haciendo ahora. Yo creo que también en eso hemos ganado como sociedad civil, que tenemos que aprender en serio a utilizarlas más. Eso es verdad. Yo soy una de las que me declaro que debo aprender a usarla más, a ver el lado positivo de las redes sociales y a poder compartir, digamos, más desde la experiencia. Bueno, vamos a pasar ahora como a hacer como un pequeño pare y me gustaría saber qué estás haciendo ahora. Okay. Eso es todo lo que has hecho antes. Ahora, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Bueno, para hablarte desde ahora tengo que hablarte un poquito para atrás. En el 2014, un grupo de jóvenes cubanos que pertenecíamos a diferentes organizaciones de la sociedad civil independiente, fuimos convocados para conformar la mesa de diálogo de la juventud cubana. Esto era algo que se venía pensando hacía mucho tiempo, pero que no se lograba. Finalmente logramos reunirnos en ese primer momento, 22 jóvenes, logramos fundar la mesa de diálogo de la juventud cubana. El año que viene estamos cumpliendo ya 7 años. No fui la primera coordinadora. Antes de seguir, ¿qué cosa es la mesa? Bueno, la mesa de diálogos, como te decía, era eso. Era un lugar de concertación de líderes juveniles que venían de otras organizaciones. Y ha mantenido durante estos casi 7 años 2 objetivos fundamentales. Incentivar el liderazgo y la participación de los jóvenes líderes cubanos
y la promoción de los derechos humanos con énfasis en los derechos juveniles. Muchos jóvenes cubanos no saben que existe una Convención Iberoamericana de Derechos de Juventudes, de la cual Cuba es firmante pero no ratificante. Sí, pero no ratifica nunca nada, ¿eh? Exactamente, porque si ratificaran esta convención, que también tiene, como la Declaración Universal, tiene 30 artículos, tendrían que cambiar y modificar muchas de las cuestiones que a ellos hoy no les conviene modificar, y va desde la Constitución hasta todas las leyes demás, incluyendo el Código de Familia, Juventudes, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, eso también es una de las batallas que nosotros hemos llevado en algún momento de la historia de la mesa de diálogo. Entonces, a partir de ahí, justo la mesa viene a ser como esa organización juvenil, no es que no hubiesen otras, ¿no? Pero la particularidad que tenía es que nos íbamos a enfocar en hacer este tipo de concertación, de buscar jóvenes de todo el país para que pudieran participar. Un espacio libre, eso lo seguimos y lo tenemos como premisa, como principio, libre pero con respeto. O sea, todas las opiniones iban a ser se iban a escuchadas con respetos, sobre todo para eso, para aprender a hacer democracia, porque no hemos vivido en democracia nunca. Los cubanos realmente, los que hemos estado dentro de Cuba durante toda nuestra vida, no sabemos realmente qué es democracia o qué es libertad. O sea, eso no lo sabemos. Como concepto lo podemos dominar, como vivencia es la personal de uno, pero no social, o sea, uno no lo tenemos. Por tanto, el primer aprendizaje tiene que ser de uno mismo, de aprender qué cosa es democracia. Y yo creo que en parte de lo que nos falta como sociedad civil independiente, o sea, bien interiorizar lo que implica la democracia, el respeto, pero la responsabilidad también, ¿no? Entonces, con esas premisas comenzamos el trabajo y la idea era ir perfilando, digamos, a medida que fueran pasando los años. Por ejemplo, en ese primer año tuvimos la dicha de formar parte de los cofundadores de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. O sea, la mesa es cofundadora de esta organización a nivel regional. Que a ver si te entiendo, la mesa es cofundadora, quiere decir que la mesa existió antes y la mesa es parte de los que propusieron. Exacto. Y trabajaron para que se creara esa red latinoamericana. De Jóvenes por la Democracia. Sí. Tremendo logro, ¿no? Exactamente, sí. Y eso, lógicamente, en ese momento la red, la función más importante que tenía era ver los temas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Luego, con los cambios que se han dado en las democracias de la región, se sumó y se abrió el espectro para ver lo que pasaba en cada una de las democracias de los otros países. Comenzamos siendo 7 países fundadores y creo que en la actualidad ya se llega a 28 países. O sea, creció en membresía y por supuesto en participación, ¿no? Abrió el espectro del trabajo. Discúlpame, eso le da un tremendo orgullo, ¿no? Claro, lógicamente. Que tu trabajo desde Cuba en las condiciones que están trabajando ustedes, que son unas condiciones muy difíciles, son capaces no solamente de impactar este lugar, sino proponer a nivel regional, ¿no? Exactamente. No, sí. Sí, fue realmente algo que vivenciamos en los que estuvimos allí como miembros de la mesa de diálogo, representando la mesa de diálogo. Para nosotros fue algo, bueno, ya no estamos solos. O sea, ya hay esta otra red, esta red de apoyo se salió de dentro de las fronteras de Cuba para hacer una red de apoyo a nivel regional. Así que sí. Y de eso, lógicamente, la mesa se siente muy orgullosa. Bueno, a partir de ahí nos concretamos entonces en trabajar ya no solo en convocar esos jóvenes de otras organizaciones, sino jóvenes que no militaran ni que tuvieran, digamos, ningún tipo de afiliación a ninguna organización y que quisieran también formar parte de la organización. Eso, por supuesto, nos abrió un espectro tremendo. Llegamos a ser 90 en todo el país. Nunca pudimos reunirnos los 90 porque, lógicamente, siempre la mano de la seguridad del Estado estaba detrás. Hubo muchas detenciones, por ejemplo, cuando convocamos a ese primer foro nacional y teníamos invitados, y bueno, aquello fue frustrante, fue una de mis primeras frustraciones porque uno trabaja para que las cosas se logren. Eso también me sirvió de experiencia, de que hay cosas
y mecanismos que uno tiene que usar para que las cosas se den. O lo divulgas antes y sabes que corres el mayor riesgo, o no lo divulgas, aún corres un riesgo porque alguien en particular lo pueda decir, o no lo divulgas y se da la actividad. Entonces, esas son cosas que uno va sopesando, ¿no? Quizás por eso no se ven más las actividades en la mesa, de la mesa en las redes sociales, porque nuestro primer objetivo es lograr que se den las actividades. Claro, hay que llevar eso a la mano, de poder decir que estamos haciendo esto, no estamos parados, estamos transformando, aunque sean 10 jóvenes, al menos le dejamos asentado en su cabecita la posibilidad de que pueden ellos transformar una realidad cubana. Volviéndote a la cronología de la mesa, bueno, uno de los logros más importantes que tuvimos en estos años fue, ya te lo comentaba, que fue lo de conjunto a Cubalex y al doctor Julio Ferrer, abogado de Cubalex, y a la Alexa Diversen, el poder presentar la solicitud. Nosotros sabíamos el resultado, o sea, no es que fuimos ingenuos, que no sabíamos que nos iban a negar, pero queríamos ver hasta dónde llegaba. A veces hay que poner a prueba la ley. Exacto. Y algo que pasó sin precedente a esas 5 organizaciones que en ese momento firmaron. ¿Cuáles fueron? Bueno, yo solamente recuerdo al CIR, a Nuevo País, nosotros, Cubalex, y no recuerdo la quinta. O sea, realmente no era mi función. Y fue una cosa que ustedes se pusieron de acuerdo para hacer Exacto, esa presión, para hacer esa presión de presentarla. No recuerdo cuál fue la quinta organización. Yo sé que hasta donde tengo entendido, a las 5 nos respondieron, cosa que no había pasado antes sin precedente. O sea, dentro del Ministerio de Justicia existe un departamento que se llama Departamento de Asociaciones, donde uno envía una carta diciendo, yo tengo esta organización, tiene tal nombre y tiene estos objetivos. Se supone que ellos respondan diciéndote, esta organización, no existe una organización con este nombre y con estos objetivos, o existe una organización que no tiene el mismo nombre, pero tiene los mismos objetivos, o existe esta organización con el mismo nombre, pero no los mismos objetivos. En fin, que cualquier respuesta puede ser, o anteriormente había pasado que no daban respuesta. O sea, el proceso paraba ahí. Es decir, que esto que ellos te dicen que tienes otra organización con mismo objetivo o con mismo nombre, etcétera, es la justificación que utilizan para no darte a ti tu permiso. No. Normalmente con otras organizaciones no respondían. Sí, pero digo, una vez esto que me estás diciendo, que cuando te responden... Se supone. Cualquier persona, vamos a salir del marco de la disidencia, cualquier grupo, cuentapropista que quiera entrar, exacto, para asociarse tienen que pasar por este paso. Y ellos ahí le deben responder, no existe esta organización con este nombre y con estos objetivos. Por tanto, ellos te están dando la venia de que tú puedes seguir el proceso de pedir la legalización, porque no hay manera. Si la respuesta es diferente, bueno, uno tendría que modificar a lo mejor eso. En el caso nuestro... Perdón, te pregunto eso, ¿sabes por qué? Porque se ha utilizado mucho la apropiación de proyectos de sociedad civil por el gobierno, y por eso quería saber si esta es la justificación que usaban, porque eso me lleva a pensar que quizás esa es la razón por la que se la pasan robando, digamos, o apropiándose para hacerlo. Bueno, ahora me explicas cuál es la razón, porque eso me lo hacen constantemente. Se roban las ideas porque somos más originales, porque realmente o sea, se dan cuenta de que al final lo que hemos creado no responde a sus intereses, pero que va a tener un efecto positivo, ¿no? Entonces, ya una vez presentado esto, nos respondieron diciendo que no existía una organización que se llamara Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y no existía una organización que tuviera esos dos objetivos. O sea, cuando eso pasó, fue algo sin precedentes. Nos respondieron a las 5 organizaciones. Y eso fue sin precedentes. A partir de ahí comenzaba el otro proceso, que era presentar entonces. Una de las trampas que tiene la ley de asociación es que ellos te ponen como contrapartida a un ministerio, a un organismo del Estado. En el caso nuestro, que somos jóvenes y que además estábamos en el tema de formación, dijimos, bueno, nuestra contrapartida es el Ministerio de Educación Superior. Hicimos todo el proceso con la ayuda del doctor Julio Ferrer y tuvimos nuestros estatutos, esta carta que nos avalaba de que no existía, más el organigrama, etc. Presentamos esos documentos y creo que no había pasado un mes cuando el Ministerio de Educación Superior me responde. O sea, lógicamente la carta iba dirigida a mí,
diciéndome que ellos no iban a permitir que una organización como la nuestra operara dentro de Cuba, primero porque ya existían organizaciones dentro de Cuba que tenían esos mismos objetivos. Pero si te habían dicho que no. Exactamente, exactamente. Ahí, lógicamente, el proceso que vino después y que lo hicimos fue demandar al Ministerio de Educación Superior para que nos volviera a responder y dándole estos elementos. ¿No? Sí, acá el Ministerio de Asociación, claro. exacto. Pero lógicamente nosotros sabíamos que eso no, lo que queríamos saber hasta dónde eran capaces de llegar con este tema. Déjame parar ahí un momentito. Muchas veces existen este tipo de acciones que son activistas, porque sí son legales, pero ya tú sabes la respuesta. Sí. Sin embargo, se hacen. Sí. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿para qué lo hacen? Si ya saben que no va a salir, no sé qué. ¿Qué tú le responderías a una persona que te dice, ¿para qué lo hiciste? Bueno, primero, ya, no tenemos que demostrar nada porque ya sabemos qué es lo que va a pasar. Pero eso es demostrarle a algunas determinadas personas. Ante los mecanismos internacionales que nos piden tener personalidad jurídica para poder presentarnos a cualquier tipo de proyecto o de querer pertenecer incluso a algún tipo de sociedad, lo primero que nos piden es la personalidad jurídica. Y ahí uno demuestra que no es por la voluntad de uno y de la organización, es por la voluntad del gobierno que no nos quiere reconocer y que no hay ningún motivo real y concreto para que no seamos, para que tengamos personalidad jurídica. Ese en primer lugar. Y segundo, porque tiene que existir un récord. Tiene que haber una historia contada después, cuando esto cambia. O sea, todos los procesos que se han vivido y para la gente que viene detrás. Como jóvenes hoy, por ejemplo, que a lo mejor llevan en alguna organización 2, 3, 4 años y no conocen esta historia detrás. No saben que hubo antecedentes. Y también lo veo como investigadora, ¿no? Desde ese punto de vista. Que tiene que haber antecedentes para uno luego ir a proponer algo más concreto o digamos, a subirlo de nivel, ¿no? Ya eso lo hicimos. Ya de nuevo no lo vamos a volver a intentar, lógicamente, porque no es por perder el tiempo, es que ya está demostrado que no nos lo van a permitir. Por lo menos con este gobierno no vamos a tener la ley. No, las leyes hay que ponerlas a prueba, si no ponen a prueba la gente piensa que son multas y dice que están bien, ¿no? Y otra cosa que yo creo que es un plus, pero es importante, hay que hacerlos trabajar también. No se les puede poner tan sencillo, hay que hacerlos trabajar. Cada vez que uno presenta una demanda o uno presenta algún tipo de queja, o sea, ellos tienen que sentarse a pensar, tienen que sentarse a analizar y hay que hacerlos trabajar también. Me gusta esa parte. A me gusta coger mango bajito, como dice dicho. ¿Qué estrategias usan ustedes en tu proyecto de la mesa de juventudes? ¿Qué han hecho campañas? Sí, bueno, te decía, como trabajamos por año, nos proponemos entonces en ese año ya objetivos concretos, digamos, para un año en particular. Y, por ejemplo, en el 2015 tuvimos una campaña que se llamaba Voz Joven Cuba. A partir de la definición de reuniones que hicimos en todo el país, o sea, jóvenes que se reunían en sus provincias, pudimos dilucidar 9 puntos en común que teníamos los jóvenes cubanos. Y eso se convirtió en nuestra agenda de trabajo. O sea, ahí, por ejemplo, estaba el tema de el ministerio, el desarrollo o la fundación de un ministerio que respondiera verdaderamente a los jóvenes, la permanencia en las universidades, o sea, de los jóvenes que disentían, el tema de la vivienda y la familia de formación, que es un problema que aqueja a toda la sociedad, pero particularmente a los jóvenes, digamos, que se supone que están pensando de alguna manera en la familia de formación. El tema del acceso a internet, el tema del empleo juvenil, el tema de la participación política, y ahí vimos eso en sentido general eran los puntos más importantes. Y a partir de ahí, bueno, lanzamos toda una campaña de hacer pequeñas eslogan, postales, para que los jóvenes de alguna manera se proyectaran. Si ese problema que veíamos como problema era también para ellos un problema y surtió efecto. O sea, hubo un intercambio ahí, sobre todo se logró que los jóvenes pudieran hablar, pudieran decir, sí, yo creo, yo estoy de acuerdo, no creo por esto y por esta razón. Y eso, bueno, nos ha servido de base también para el trabajo anterior. Luego, en el 2016, de conjunto con muchas organizaciones, la mesa formó parte de lo que
era otro 18. Y de ahí nosotros como organización juvenil nos ¿Te puedes trazamos... explicar qué es el otro 18 para que una gente que Sí, bueno, otro 18 en su momento era una concertación de varias organizaciones de la sociedad civil independiente cubana, sobre todo que estábamos buscando un cambio en la ley electoral. O sea, luego se habló de presentarse candidatos independientes, pero realmente la idea original era la transformación, el cambio de la ley electoral. Y a partir de ahí, con el trabajo que hicimos en alianza con varias organizaciones, pero en especial con Cubalex, nosotros nos ubicamos en 3 puntos fundamentales que tenían que ver con la libertad de expresión, con la libertad de escoger a quién iba a ser nuestro representante, digamos, en el poder, y también la posibilidad de la participación real, o sea, para llegar a espacios de decisiones, ¿no? Y con esos 3 puntos hicimos una campaña que se llamó Poder Joven Cuba. Una de las experiencias más lindas es que de este trabajo que hicimos de recopilación de información y de talleres salió un video que se presentó en un festival en México, FIC Latino Award, en inglés pésimo, en el 2016, y se obtuvo el primer premio de video viral en internet con este video. Y bueno, lógicamente eso para nosotros nos llenó de mucho orgullo. Ahí por supuesto contamos con la colaboración que fue la realizadora Carla Velázquez, una venezolana excelente. Además fue uno de los trabajos, yo creo, más impresionantes que hemos hecho en calidad, ¿no? Porque lógicamente acá dentro de Cuba no teníamos la posibilidad de hacer un trabajo de calidad como en el 2016, como ese video que salió. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a trabajar con el tema. Luego, la campaña del año pasado tenía que ver con presentar propuestas de bien común, ¿qué les interesaba a los jóvenes? Porque la gente cree que la mesa solo trabaja temas políticos, nosotros trabajamos temas sociales que les interesen a los jóvenes. No, necesariamente pasa que todo es porque lo llevan ellos mismos a hacer político. Exactamente. Claro. Sí, lo que pasa es que para mí muchas veces se confunden los términos y la gente cree que hablar de partidos políticos o de la política de partido es hablar de la política. La política lo es todo, lo atraviesa. O sea, y cuando te digo hablar de política, no es netamente ir para incidir directamente, digamos, en que el gobierno tiene que caer si no. Es trabajar, bueno, ¿qué nos afecta a los jóvenes? Nos afecta que no tenemos un espacio de participación real o de ocio, por ejemplo, o nos afecta el tema del empleo, que no es de calidad y no se corresponde con los salarios. Entonces, uno trabaja desde ahí y, lógicamente, todo eso es político. Pero muchas veces se confunde que es el trabajo de la política de partido, que son 2 cosas y dimensiones diferentes. Hay muchas más, ¿no? No soy una entendida totalmente de estos términos, eso es para los políticos, para los que estudian ciencias políticas, pero realmente eso es algo que siempre me gusta dejar claro. La gente cree que todo es político por esta parte, y por eso en algún momento nos consideraron un partido político, o sea, nada más lejos de la verdad, ¿no? Somos un movimiento juvenil que buscamos cambios. Y bueno, ya en el 2000, como te decía, 18, 2019 hemos trabajado en esto, en abrir el espectro para los concursos. Nosotros sí tenemos un espacio que es inviolable, que tiene que ver con la formación. Independientemente de que hagamos estas actividades para incidir, tenemos los espacios de formación que van por disímiles temas, desde liderazgo, derechos humanos, mecanismos de denuncias internacionales, redacción, por ejemplo, redacción y escritura, aunque parezca que no, muchas veces tenemos que venir desde la base, porque tiene que ver con la deformación que tenemos como sistema. Se dice que es un sistema educacional, una potencia en el tema educativo, y cuando te encuentras por ahí a los jóvenes y adolescentes, incluso a los intelectuales o a los ya graduados con problemas graves de ortografía, entonces también parte del trabajo que uno hace es aprender enseñando. Entonces eso es parte de lo que sí la mesa nunca ha dejado de hacer ni nunca dejará de hacer, es la formación en distintos temas. Que 10 jóvenes, 20, 30 jóvenes
después que terminen unos talleres, se vayan para su casa a pensar, ok, algo aquí no está funcionando bien, algo no está bien, yo tengo derechos, ¿por qué tengo que permitir que sean injustos conmigo, con mi familia, o con este amigo, o con este vecino? O sea, para nosotros ya eso es un camino avanzado para que esa persona comience a trabajar en sus cambios y luego en los cambios que no, es un trabajo bien importante porque además, sobre todo en esa etapa de la juventud, uno se siente muy desprotegido porque no tiene herramientas para entender cómo lidiar con ciertas cosas, así que está increíble esto del trabajo que están haciendo de formación. A mí me pasa que cuando he conocido activistas, ya sea en Cuba o en otros lugares, ahí se siente la diferencia cuando conoces a un activista que está formado y estos que pudiéramos decir activistas por cuenta propia, no sé, que personas que espontáneamente hacen un acto activista. ¿Cómo tú, hablas un poco del rol que tú ves en esa formación para los activistas y qué estrategias ustedes han usado ya más específicamente cuando dan estos talleres, cuando dan estas capacitaciones? Sí. Bueno, algo interesante que decía ahí es, estos activistas por cuenta propia, yo creo que son fundamentales en que las organizaciones de la sociedad civil estén pendientes, no para acapararlo, sino para decirle, ok, eres parte del, quieres un cambio, quieres tienes los mismos objetivos, a lo mejor te falta información, te ayudamos en esto. En eso también yo creo que viene también la parte importante que tiene que tener la sociedad civil independiente cubana. No solo en decir tengo 20, 40 o 50 miembros, es también la manera de ayudar y colaborar con otras personas que no necesariamente tienen por qué ser miembros, y nos ha pasado a nosotros. O sea, jóvenes que se han interesado en quererse formar en algunos temas, pero por miedos, por razones que nosotros no le vamos a cuestionar, han decidido no formar parte de la organización. O por intereses, a lo mejor les interesa trabajar en otro tema. Exacto. Entonces eso no es el punto. El punto es ese. Es cómo lograr que la gente se forme. Y yo creo que una de las cosas importantes que pasó a partir del 2013 en particular, que los y las activistas pudieron salir del país, comenzó a ayudar en el tema de formación. Ahora, y esto se lo he dicho a varias personas con las que me han ayudado en el proceso de formarme. O sea, yo creo, y siempre voy a ser una eterna aprendiz. No es que ya yo sepa mucho de algo, sino es que todos los días tienes que tratar de aprender algo nuevo, ¿no? Y eso es una meta que me he impuesto en esto porque siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, una de las cosas que le decía es que en el 2013, el 2014, 2015, para mí fue el tiempo importante de formar a los activistas en temas medulares de derechos humanos. Luego esas personas y esas organizaciones, yo creo que se debió seguir y ser sistemático en el tema de formar en otros temas superiores. Porque nos quedamos en algún momento en el punto de solamente en lo básico, que es importante, pero ya una vez que tú aprendes lo básico, yo creo que hay que dar un salto y poner retos mayores. Aunque, como en mi caso, por ejemplo, no vengo de las ciencias políticas ni de relaciones internacionales, pero al menos eso me obliga a mí a estudiar más, a prepararme más y a responder. Entonces, yo creo que parte de lo que la sociedad civil no debe dejar de formarse nunca, aun cuando siga haciendo el trabajo de activismo, y ganar en eso, en ayudar a las personas a que despunten, a que quieren cambios y que puedan saber que hay mecanismos que pueden usar y hasta los cambios de lenguaje. O sea, hasta en eso uno se nota la diferencia. Yo, de la que comencé en el 2012 a hoy, o sea, hay un cambio también en la manera de proyectarme, ya no solo, o sea, digamos, de comportamiento, también lógicamente verbal, a la hora de usar los términos, de saber si vas a hacer un informe de derechos humanos, cuáles son los términos que van en ese informe, que no es lo mismo que hacer una nota periodística o hacer un artículo periodístico, que no es lo mismo que hacer una denuncia ante una institución del Estado cubano. O sea, también eso es parte importante de lo que debemos ganar. Yo creo que la sociedad civil cubana deberíamos, entre tantas cosas, articularnos en eso. Si entendí bien, dijiste que en algún momento se hicieron esas capacitaciones y como que se frenó.
¿Entendí bien eso? Sí, claro. ¿No? ¿Por qué pasó ahí? ¿Por qué tú crees que...? Bueno, se frenó justamente por uno de los métodos que comenzó a usar la seguridad del Estado, que fue impedir que los activistas salieran del país. O sea, que ese me faltó por mencionarlo y que ha sido muy importante. O sea, hay un porciento importante de activistas, periodistas, que están hoy mismo regulados. Bueno, el COVID no ha permitido que nadie salga, pero de enero para atrás, muchos activistas fueron regulados. Y esa fue otra nueva forma de impedir, lógicamente, porque la mayoría de estos activistas lo que iban a recibir formación, a formarse, a capacitarse, ¿no? Entonces, el que impidan esto tiene también que ver con qué te pierdes, ¿no? ¿Qué se está perdiendo esta persona? Por más que uno también haga un trabajo de formación propia de uno, pero también necesita siempre, a veces tener a alguien de frente que te eduque en algo que uno no sabe. Absolutamente, sí. Hablando de todos los métodos que usan en Cuba, de acoso, represión, no dejar salir del país, hay un evento que yo creo que es histórico, podemos decir, que fue la Cumbre de Panamá. Tú, tengo entendido que participaste en la Cumbre de Panamá. Tengo entendido también que se dice que el gobierno cubano incluso mandó información a las instituciones, digamos, oficiales, ¿no?, de Panamá, los ministerios del interior de Panamá, sí, etcétera, diciendo que llegaban unos terroristas, ¿no?, y eran todos ustedes aparentemente de la sociedad civil. Hazme cuento el detalle de qué pasó en la cumbre, porque participaste, ¿no? Sí, y nosotros, claro, aquí vimos en la televisión otra cumbre. O sea, hay una gran diferencia entre lo que se puso aquí en la televisión y lo que ustedes vivieron. Sí, bueno, ahí de la sociedad civil independiente cubana, yo fui la única joven seleccionada para participar en los eventos formales. O sea, se estaba dando, o sea, dentro de la cumbre se dan unos eventos con las juventudes, digamos, de la región, y yo era la única joven de la sociedad civil independiente cubana. Sí, habían otros jóvenes que de la supuesta sociedad civil gubernamental, ¿no?, que estaba yendo. En mi caso en particular, iba con esa invitación. O sea, yo no solo iba a participar en las actividades que estaban alrededor, sino en lo oficial. Bueno, una de las estrategias para esa cumbre fue que saliéramos, yo y dos jóvenes más de la mesa, que saliéramos antes de Cuba y estuvimos en Costa Rica. El mismo día, un día antes de comenzar la cumbre, salimos de Costa Rica para Panamá y fuimos los primeros en llegar, o sea, de los cubanos fuimos los primeros en llegar, llegamos 9 de la mañana y automáticamente nosotros saliendo del avión, o sea, en la mismo puentecito, saliendo del propio avión, allí nos estaba esperando lo que nosotros después supimos que era la Seguridad Nacional de Panamá. O sea, pero yo pensé que los habían llevado de Cuba para allá. O sea, eran idénticos en todo, absolutamente en todo. Y, o sea, no fue al azar. Deme su pasaporte. En ese caso estuvimos los 3 cubanos, 2 costarricenses y una argentina, que éramos los que íbamos viajando. Todos iban para el evento. Para el evento, exactamente. Bueno, ahí nos metieron, sin mediar palabra alguna, nos metieron en un cuarto que ellos tenían allí, que habilitaron para eso. Automáticamente nos quitaron el celular. Nosotros, por supuesto, le preguntamos qué era lo que estaba pasando, porque nos había pasado eso, ¿no? Según ellos, el gobierno cubano había mandado información de que nosotros íbamos a sabotear la cumbre y que íbamos a atentar contra el buen desarrollo de la actividad. O sea, una ironía, porque al final sabemos todo lo que pasó y lo que ellos hicieron allí, que no permitieron que aquello se desarrollara. Fue la delegación cubana la que saboteó. Exactamente, totalmente, la delegación cubana gubernamental. Porque allá estábamos muchos cubanos de la sociedad civil independiente, muchos, por primera vez fuera de Cuba. Para mí fue algo hermoso, de verdad. Y bueno, ahí de las cosas que viví por primera vez, que me sacaran hasta los bloomers literalmente, o sea, de las maletas de mano, todo, me lo miraran, abrieran los zippers de las maletas, buscando entre los tubos, o sea, toda una intimidación allí
para decirnos eso. Lógicamente, como yo era invitada oficial y varios de esos jóvenes también eran invitados especiales, se tuvo que intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ustedes tuvieron llamar o algo? Sí, se pudo en una de las personas que tenía, lógicamente nosotros los cubanos ni línea teníamos allí ni nada de eso, pero una de las personas que estaba allí y que vio lo que nos estaba pasando pudieron avisar rápido, porque además nos estaban esperando fuera. O sea, había todo y se supo que algo estaba pasando que no estaba allí. Después de pasar aquel maltrato, que fueron como 2 horas, y ellos lógicamente sabíamos que nos estaban chequeando, que nos estaban mirando, que las preguntas de qué veníamos a hacer, que cuál era el propósito, de que la información que ellos creían que no era falsa, que podían deportarnos. Y la amenaza más grande que se hizo ahí en ese cuarto fue que si pasaba algo íbamos a ser deportados y que nunca más volveríamos a entrar a Panamá. O sea, nos iban a prohibir la entrada a Panamá. Como comprenderás, una situación súper delicada y súper compleja, hasta que finalmente parece que dieron la orden y lo sacaron. Bueno, nuestra historia lógicamente quedó solo eso como una historia. Luego después nos enteramos, y estando allí ya, de cuántos más cubanos pasaron y que le hicieron algo parecido o similar. Y no solo cubanos, o sea, de otras nacionalidades que ellos sabían que venían apoyando a los cubanos. Pero fue una experiencia, digamos, delicada, compleja y ahí es donde tú mides, y ahí es donde tú mides exactamente hasta dónde se puede llegar. Aunque no era mi primera experiencia fuera de Cuba, en ese sentido, ¿no? Pero al menos en un aeropuerto sí, fue una primera experiencia muy fea. ¿Has tenido otras experiencias en este tipo de tentáculos que llegan a otros lugares? Sí, de hecho, cuando fundamos la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que fue en México, al hotel donde nosotros, en el hotel, primero estábamos invitados a un evento y no nos dejaron pasar. Y no éramos solo cubanos, éramos jóvenes latinoamericanos. Porque supuestamente tenían una información que íbamos a boicotear aquel evento. Los organizadores, que tenía que ver con las juventudes iberoamericanas, o sea, y el Ministerio de Juventudes de México fueron a darle una explicación, pero ya el evento había pasado, que bueno, que ellos no tenían culpa. Así que no pudieron participar. No pudimos participar. O sea, vimos ese viaje realmente para hacer otro tipo de incidencias, pero en ese en particular, donde queríamos participar y donde se estaba gestando un informe que tenía que ver con juventudes iberoamericanas, o sea, no nos permitieron participar. Y eso fue una. Y lo otro es que en el hotel donde nos estábamos hospedando comenzaron a llamar, supuestamente, para decir que era de la embajada cubana, decir que ellos sabían dónde estábamos, de lo que estábamos haciendo. O sea, para mí fue implantar terror, porque allí lógicamente habían intimidación total. Exacto, habían jóvenes latinoamericanos que no habían vivido experiencia. Sabían por nuestra historia lo que le habíamos contado, pero vivirla no lo sabían. Y yo creo que eso fue intimidarlos, o sea, buscar una manera también de que declinaran en el trabajo de alianza y este tipo de cuestiones. Bueno, y lógicamente desestabilizarnos nosotros también, porque en México ellos además hagan este tipo de cuestiones. Tú los esperas en Cuba, pero fuera del país no. Entonces sí, fueron varias experiencias. Y bueno, para volver un poco a la cumbre, ya ustedes lograron pasar. ¿Pudiste participar en algunos de los eventos para los que...? Bueno, cuando fui a buscar mi credencial, esa que me acreditaba como joven que iba a estar en ese evento, mi nombre no aparecía en el sistema. Se habían hecho todo el proceso. O sea, existían papeles, estaba toda la prueba documental con ¿Tenías correos, quizás de tu todos, excepto que no aparecía. Volvimos a hacer las reclamaciones al Ministerio de Juventudes, que estaba, y al Ministerio de Relaciones Exteriores, y además a los organizadores que pertenecían a la Organización de Estados Americanos. Bueno, pasó. Un amigo muy querido argentino me decía en broma, Kire, utilizaron lo más bajo que se le puede utilizar con una mujer. Bueno, yo en ese momento había cumplido, o sea, ya tenía más de 30 años, y yo había organizado un foro dentro de Cuba, el único foro que se dio para llegar a esa cumbre,
de juventudes que se iba a hacer en todos los países, con otras características, con apoyo al gobierno. El nuestro fue solapado, escondidos, en una casa donde el techo era de este tamaño. Agradecemos infinitamente el lugar, pero fue en unas condiciones paupérrimas, pero lo logramos hacer. Ahí nos reunimos 28 jóvenes y logramos tener una agenda común y la enviamos. A la mesa no estar como una organización legal, ellos en la organización, en retribución por todo el esfuerzo que yo había tenido, era invitada especial. Pero ya yo sobrepasaba los 29 años, que era el límite. Bueno, ¿qué utilizó la seguridad del Estado? Que ya yo no tenía la edad correspondiente para estar ahí. Y no fue solo la edad, o sea, utilizaron otros argumentos. Ellos después, lógicamente, ya en un círculo cerrado, los organizadores lo dicen, es que fue mucha la presión, y ellos se vieron presionados, pero y no se dieron. O sea, yo no pude participar, yo no pude entrar al evento, justo por ese tema. ¿Y en ese evento habrían representantes del gobierno cubano? Ahí estuvieron, haciendo de las suyas también. Exacto. Entonces, bueno, quedé para las actividades, digamos, colaterales. Fui de las que estuve en el medio, en aquel momento donde comenzó la piñacera que ellos nos dieron por debajo de las cámaras. ¿De qué estás hablando? Sí. ¿Qué quiere decir con piñacera? Sí. Les cuento. Bueno, todo se desarrollaba, o la mayor cantidad de actividades, en el Hotel Panamá. O sea, el hotel que tenía el grosso de las actividades. Y las actividades se habían pensado para que fueran lógicamente por áreas de trabajo, ¿no? Y de temas. Cada vez que uno se inscribía a entrar en algún, por ejemplo, yo quería estar en el tema de sociedad civil y políticas. Era uno de los paneles, ¿no? Para trabajar, y se hacía un documento, y ese documento después se integraban, y después al final de la cumbre un representante o varios representantes de la sociedad civil lo leían, donde iban a estar los mandatarios. En fin, era toda una cosa muy linda. ¿Qué pasaba? Que llegaba la delegación gubernamental y le quitaban los micrófonos, como lo vi yo, o sea, se los arrebataban literalmente a los organizadores que no eran cubanos. Ojo, estamos hablando de que allí había gente de toda América, ¿no? Representada, y gente además de respeto. Les quitaban los micrófonos, comenzaban a, ¿cómo es que ellos dicen? Arengar. Recuerdo, por ejemplo, una donde nos tuvieron que sacar de película, de verdad, te lo digo sinceramente, nos sacaron por un laberinto total. No sabíamos, salimos por una cocina porque nos dejaron encerrados en un lugar y comenzaron a gritar machete, que son poquitos. Sí, eso pasó en varios lugares, o sea, no fue el único grupo que recibimos eso. Y de ahí, pasándonos por todos esos túneles, recuerdo que terminamos en la plenaria donde iban a estar los jefes de Estado, los mandatarios, donde se iba a leer aquello, y ellos entonces no dejaban a pasar a los otros grupos porque estaban en las puertas con vallas. Yo fui privilegiada en ese sentido. Justo por esas encerronas que nos hicieron, nos pasaron por donde pasaban los jefes de Estado, donde pasaban y los organizadores con más seguridad, claro, pero era porque nos tenían ahí, y bueno, se temía que hubiese, además de la violencia verbal, la violencia física, que sí después se dio. Ya cansados, un grupo de cubanos y de latinoamericanos de lo que estaba pasando, decidimos hacer una protesta sin hablar, solamente con carteles, a lo que teníamos a la mano, que eran papeles, y cada uno tenía su propia consigna ahí de respeto, que se respetaran los derechos humanos, que se respetara la democracia, que en Cuba, bueno, éramos claros. ¿Qué pasó? Fíjate si estaban tan bien organizados que cuando esta marcha, nosotros venimos saliendo del hotel y había unas puertas de cristales, ellos comenzaron, literalmente ahí si eran 4 gatos, comenzaron a gritar. Y no sé de qué manera, en menos de 15 minutos, yo creo que eran un promedio de 300. Estábamos en el medio, un grupo de cubanos. Yo recuerdo que yo sentía 2 manos en particular, para mí ángeles, que me alaban y me sacaban. Uno fue Uber Matos, hijo, y el otro fue un gran amigo, Roberto, que me alaban, porque además todos los piñazos eran por debajo de las cámaras. Las cámaras estaban y ellos lo que trataban era de darnos. Yo sí puedo decir con toda garantía que nadie de la sociedad civil independiente cubana respondió. Nadie.
pero ellos sí agredieron y aquello fue, o sea... ¿Dieron golpes? Sí, mucho. No solo a los cubanos, no solo habían personas con discapacidad, personas en sillas de ruedas, o sea, con gente incluso que los apoyó a ellos, pero que en el momento les cogió dentro y automáticamente, o sea, le dieron. Y la gente ahí fue cuando dijo, bueno, los latinoamericanos fue donde dijeron, bueno, ¿qué está pasando aquí? Ok, ya esto no es normal, ya esto no es lo que nosotros esperábamos y lo que sabíamos. Ese grupo que nos hicieron, siempre lo digo, una croqueta, para eso sí se organizan, para hacer este tipo de cuestiones. Llegó un punto en que llegamos contra las puertas de cristales, o sea, las paredes de cristales, que si nos daban un empujón más, bueno, ahí se hubiese podido dar cualquier tipo de situación con los cristales porque estábamos arriba. Y recuerdo que yo, ya una vez que me logran entrar, porque además la Guardia Nacional tuvo que intervenir y comenzó, no nos dejaba ya pasar para adentro a resguardarnos porque ellos no sabían quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Y parte de los buenos estaban todavía afuera y ellos ahí dando. Y yo recuerdo que tenía amistades que después nos convertimos en buenos amigos latinoamericanos y que me ayudaban a hablar. Y alábamos a gente para entrar. Finalmente terminamos todos nosotros en un sótano. Y desde ese sótano recuerdo que hicimos una declaración. O sea, diciendo lo que había pasado. De ahí no pudimos salir durante un buen tiempo hasta que ellos se fueran y que la policía interviniera y todo esto. O sea, fue una experiencia igual dura. Ahora, yo sí, de esa experiencia te puedo decir que vi la parte genial de todo esto. Primero, gente con la cual nunca había interactuado, ahí nos ayudamos, nos abrazamos, sentimos empatía, sensibilidad, nos conocimos, compartimos una habitación, 50 personas adentro de alguien que yo no sé ahora mismo quién era, y todos ahí adentro compartiendo el poquito de agua que tenían, sin almorzar, sin comer, pero esa solidaridad entre cubanos que no se había logrado, al menos yo no lo había visto en otro espacio, ahí se dio. La solidaridad de latinoamericanos y latinoamericanas que hasta ese momento no sabían lo que pasaba dentro de Cuba, para mí esa será la segunda ganancia. Y la tercera es que quedó demostrado que al gobierno no le interesaba integrarse al sistema regional, ¿no? de la OEA. Entonces, para mí ahí sí hubo esa ganancia. Que vivimos momentos difíciles y sé que hubo gente que lo vivió más que yo, que incluso fueron más golpeados que yo, sí, eso lo sé. Pero ahí las ganancias fueron esas, de todo lo que pasó ahí. Fue una experiencia única que después se iba a repetir en Perú, que de alguna manera se dio, no con la magnitud que tuvo esta. Pero justo previendo que no pasara, en Perú se tomaron ciertas medidas para que no pasara lo de Panamá y sin embargo de todas maneras se dieron ciertas situaciones. Y según tengo entendido, el gobierno cubano pagó 1 o 2 aviones, no sé, para llevar a toda esta supuesta sociedad civil, sí. Que es parte de lo que estamos hablando, de apropiarse de todo el trabajo que hacen ustedes. Exactamente. Me has dejado, he tenido momentos que he sentido cosas muy fuertes viendo eso, porque nada, pero es nuestra realidad y es la realidad que mucha gente no quiere escuchar de lo que pasa en Cuba, ¿no? Quizás para terminar, viendo todas estas tácticas que nos estás narrando, sí, que utiliza el gobierno de Cuba para eliminar las personas que sienten esa necesidad de expresarse, de decir lo que está sucediendo. Tú que has tenido tantas experiencias, has estado en tantos espacios, ¿me puedes quizás definir cuáles han sido las distintas tácticas que ha ido cambiando? O sea, sabemos que el internet ha cambiado mucho, todo eso, pero tú nos puedes hablar un poco de lo que tú has ido viendo, cómo ellos han ido cambiando sus tácticas para eliminar a la sociedad civil, para eliminar el trabajo de los activistas. Sí, bueno, no solo ellos han cambiado, la sociedad civil también ha cambiado, y no solo por el tema del internet. Sí, como parte de consecuencia del internet, pero también yo creo que por las propias dinámicas que se han venido dando. Hay miedo, pero ya no es el miedo de hace 10 años atrás, o sea, la regulación, me refiero. La gente es capaz, a partir del 2015, en Cuba, las manifestaciones, ya yo no llevo la cuenta, pero en ese momento lo hice,
de cuántas manifestaciones espontáneas, no hablo de organizaciones de la sociedad civil, hablo de la sociedad cubana, de la gente, de una madre, un padre, un hijo, comenzaron a manifestarse más y con menos miedo. Y eso lógicamente cambia el panorama cubano. Ya no solo son las organizaciones de la sociedad civil los que protestan, los que denuncian, también hay una sociedad ahí que no está articulada, pero que ha dejado de tener miedo. No es suficiente, no digo que sea lo ideal, pero al menos está ahí. Entonces eso ha cambiado y ellos lógicamente también tienen que cambiar. Yo creo que lo primero es que el no dejar llegar a esas personas, a las organizaciones, por ejemplo, es parte de las tácticas, que siempre lo han hecho, pero es sumamente importante tenerlo en cuenta. Lo otro es que siempre fueron crueles, pero yo creo que ahora una crueldad mayor. Sabíamos que antes detenían y que incluso podían desvestir a alguien, ahora lo han hecho como una norma, no hay nada más, yo diría que violar la intimidad de un ser humano, sea hombre o sea mujer, de vestirte delante de otras personas que nada tienen que ver contigo, ¿no? Y que tú, por supuesto, no lo estás haciendo desde la voluntad. Entonces, eso es una manera de degradar, imagínate. Y que ahora mismo sean mujeres y negras las que ellos más inciden en violentar, no solo en las redes sociales, sino en otros, utilizando otros medios, o sea, eso está diciendo que además están mostrando tal cual su cara, la que normalmente o aparentaban antes esconder. O sea, sí existe racismo en Cuba, sí existe racismo institucional, sí existe racismo sistemático. Y si se unen esas variantes más la orientación sexual, o sea, puedes llegar a ser discriminada 3 y 4 veces a la misma vez. O sea, entonces, sí, es más crudo, es más cruel y también tiene que ver con... yo recuerdo, esto te lo cuento, una de las personas que más tiempo llevaba en la oposición decía que antes sentía que la gente de la seguridad del Estado, o sea, la policía política, era más respetuosa y era más instruida. O sea, eso, preguntándole a algunos que hicieron oposición 30 años atrás, ellos lo reconocen. O sea, sí, igual de crueles, igual de malos, igual de arbitrario todo lo que pasaba, pero había algo más de respeto. Yo creo que ahora, o sea, es esta bandada son la muestra del gobierno, exacto, de lo que es el gobierno, de lo que es el régimen, de lo que es la decadencia, exacto, la decadencia, exactamente. De ese cuerpo. Entonces sí, lógicamente ahí te vas a encontrar todas estas personas que ya no solo lo hacen de manera personal, sino que en las redes entonces. Y sí, yo creo que ha cambiado en ese sentido. No creo que sea más o menos. Antes había lo que no existía en las redes para que la gente lo supiera. Y yo creo que la gente habla más ahora. Antes, yo estoy convencida que hay activistas que nunca han hablado de las cosas que lo hicieron antes. Y que fueron tan crueles como las de ahora. Pero, lógicamente, no había la posibilidad de hacerlo y además, por pudor, por muchas cuestiones, las generaciones han ido cambiando. Y ahora uno es capaz, y por suerte, de poder hacer este tipo de denuncias, ¿no? De no quedarse callado con estos temas y con otros. Pero sí, yo creo que es eso. Kirenia, todo mi respeto, de verdad, te súper admiro y muchas gracias por compartir todas estas experiencias que han sido reales, fuertes y que dicen mucho de cómo estamos viviendo. Gracias, Estar, por el espacio y gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas.